Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Bueno, reestructuración y segunda vida con Surus, y hoy vamos a hablar precisamente de la reestructuración que puede acometer una empresa antes de entrar en un proceso concursal. Es un placer saludar en Capital Radio a Alicia Tabanera, abogada del Departamento de Insolvencias de Surus. Alicia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Es un placer saludar a Daniel Barriento, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Don Daniel, ¿qué tal todo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y es un placer saludar al invitado que ustedes nos acercan hoy para hablar precisamente de la reestructuración, que es José Vicente Echevarría Jiménez, abogado especializado en el área mercantil y asesoría de empresas, administrador concursal, profesor de Derecho Mercantil de la UMU. ¿La UMU es? La Universidad de Murcia. La Universidad de Murcia. Pues bienvenido, José Vicente, desde la Universidad de Murcia. A ver, este espacio se llama Reestructuración y Segunda Vida, ¿no? Usted es experto en reestructuración. Y en segundas vidas. ¿Por qué es tan polémica la figura, ¿no? La figura de quien está precisamente en ese proceso de reestructuración, que es el que antecede a un concurso, a un preconcurso, ¿no? No necesariamente. A ver. La idea es que no haya un concurso. Exacto. Y que no haya un preconcurso. Esa es la y que haya una segunda vida. Y que haya la segunda vida, claro. El derecho a la segunda oportunidad, que se llama de tantas veces. El caso de la figura del experto en reestructuración se está empezando a cuestionar ahora. Antes realmente no era tan cuestionado. Al final, si queremos ser muy prácticos y muy directos, la cuestión es a quién obedece el experto, quién es su cliente. La ley parte de la base de que el experto debe hacer una serie de funciones con imparcialidad, diligencia y intentando llegar a esa segunda vida, a esa segunda oportunidad. Pero luego la práctica a veces demuestra que realmente el experto, no siempre, pero tiene una tentación muy clara de deberse a su cliente, a quien le paga. Y el que paga, pues no siempre lo de la segunda oportunidad, la segunda vida, lo tiene tan claro. Pero bueno, eso ya es una percepción muy personal mía, muy ya de fin de curso, que dice por ahí. Claro, lo ideal sería que fuera a lo mejor para el tejido productivo, para la economía, para la supervivencia, ¿no? Pero, a ver, yo creo que van a entrar en matices Alicia y David. Adelante. Bueno, han pasado ya 3 años desde la aplicación del libro segundo del texto refundido de la ley concursal. ¿Qué balance haces de la introducción del experto en reestructuración en nuestro sistema y cómo valoras, desde tu opinión, su utilidad y práctica real? ¿Cómo lo estás viendo ese transcurso desde que se ha introducido esta figura? Es la evolución lógica, dado tal y como viene por el legislador configurada la figura. Esto es el típico ejemplo de buenas intenciones y no siempre buenos actos. Y me explico. Como bien apuntabais al principio, pues el experto en reestructuración es un profesional con una serie de conocimientos especializados en materia financiera, jurídica, incluso empresarial, cuya finalidad principal es asistir y dotar al juzgado, al juez en este caso, y también asistir y dotar a los acreedores y los adeudores de las negociaciones necesarias para hacer un plan de reestructuración, un planteamiento económico y financiero que permita efectivamente afrontar con ciertas garantías esa segunda oportunidad. Y como tal, pues así viene configurado en la ley, imitando un poco al practitioner del Chapter 11, que tantas cosas traemos del anglosajón y que son necesarias tal y como viene configurado la insolvencia. Y bueno, en esa configuración inicial, la práctica y la evolución que ha tenido es la lógica de un profesional experto que es necesario, pero que en el fondo se deposita una serie de confianza, y en función de los intereses que cada una de las partes, porque claro, si os dais cuenta, cuando hablábamos de cuál es su finalidad, asiste a acreedores y deudores. El acreedor y el deudor que se llevan bien, pues incluso hasta los que se llevan bien pueden hacer alguna cosa que no sea estrictamente bien hecha, ¿no? Bien, pues en esa confluencia de intereses variados es donde el reestructurador, como dices, se la juega como los anuncios, y el legislador yo creo que pensaba en que el mercado debería ir configurando un cuerpo de estructuradores que contaran con el suficiente prestigio y solvencia como para hacer esa función. Y por ahí iba la figura. Lo que ocurre es que al final ya últimamente se están viendo resoluciones judiciales, habida cuenta que por los juzgados empieza a entrar en el control de los planes de reestructuración, empiezan a haber ya menciones al llamado experto en el que se cuestiona pues muchas cosas. No son mayoritarias, pero ya empiezan a verse.
Claro, pero hay una cosa, yo cuando intento entender todo esto, veo que el deudor puede nombrar a un experto en reestructuración, también lo puede hacer el acreedor. El juez, incluso. Y el de oficio. claro, es que yo creo que debería ser, bueno, esta reflexión mía, que igual me dicen tú que sabes, pero, No, pero el juez es el que debería nombrarlo, como un perito. Un perito, cuando tú encargas un peritaje, hay partes. Si lo está encargando una de las partes que están metidas dentro del proceso, puede tener, ¿sabes? Puede estar afectado por quién le está pagando, ¿sabes? O como vinculado también, ¿no? Es decir, Claro, ¿hasta dónde se moja el experto en reestructuración a la hora ¿A de...? quién defiende? A lo mejor el experto está defendiendo una de las partes que están Claro, es que yo creo que es involucradas. crucial lo que ustedes plantean y además que eso viniera aderezado con un poquito de qué están diciendo los juzgados. Cuando usted dice, empieza a haber algunos comentarios, ¿no? ¿Qué pasa y por qué eso que ustedes dicen? Como un perito que sería lo normal, Claro. ¿no? Para que hubiera esa suerte de neutralidad que un Nombrado por poco el el juez. legislador cuando cambia la ley considera que va a suceder con esa figura. Hay que mantener una imparcialidad, ¿no? Hay una Claro. línea fina ahí, coméntanos un poquito. No solo que va a mantenerla, sino que la exige la ley. Vale, sí, es Exige verdad. la diligencia del experto, y esto ya, la palabra experto siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque además hay que acreditar experiencia de reestructuración y decir, bueno, ¿y cómo se tiene la primera? Pero bueno, volviendo un poco a lo que planteabais, que lo entiendo y es lo más lógico del universo, ese planteamiento es muy lógico partiendo de lo que es la confrontación, el conflicto de intereses entre que una parte quiere una cosa, otra parte quiere otra y el juez decide. Ese no es exactamente el planteamiento que busca la ley a la hora de reestructurar. Cuando se trata de reestructurar, lo que se trata es, en primer lugar, de buscar una fórmula financiera, económica, factible, que sea real, en el que la empresa siga generando valor para poder cumplir sus deudas. Entonces, esa confrontación entre el deudor y el acreedor, pues cuando llegue la insolvencia, aunque evidentemente subyace, no nos vamos a engañar, pero hay que superarla de alguna manera. Porque si no, efectivamente, pues el reestructurador lo que tendría que decir, ¿dónde está el dinero? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Qué ha pasado aquí? Eso lo suele hacer el ámbito concursal. Recordad que estamos en institutos preconcursales, institutos previos. Entonces, en ese sentido, ese planteamiento es lógico. Nombrarlo, como bien decía, lo nombra el juez. El problema es quién lo propone. Y quien lo propone es quien lo paga. Y quien lo paga, pues bueno, ahí donde el reestructurador tiene que hacer un acto de contrición y decir, no, independencia, imparcialidad, si no puedo llevar este asunto, pues no lo llevo, no asumo el cliente o lo dejo y Sí, aquí que pase por imagínate gloria. que hay un plan de reestructuración que propone él que va en contra, o por lo menos, imagínate, el acreedor piensa que va en contra de sus beneficios, ¿sabes? Y le está pagando. ¿Crees que lo haría ese plan de Sí, reestructuración? me explico. Cuando debes 100 y tienes 4, no vas a poder pagar a todo el mundo. En situaciones normales, la cuestión es, ¿y cómo dividimos esos 4? ¿A quién se le paga? Bueno, la ley está prevista en la insolvencia, el procedimiento de concurso prevé una serie de reglas que efectivamente ningún acreedor normal va a cobrar esos cuartos. Lo va a cobrar la agencia tributaria, la tesorería y alguno más, con suerte. Pero si mantenemos al deudor vivo y puede generar hasta 6 o 7, pues el riesgo se reduce. Pero pensar que no existe riesgo, pues no es no ser realista. Estamos intentando evitar, y más en un tejido productivo como el español lleno de pymes, todo lo que supone la caída en cadena de sectores. Como bien sabéis aquí, la concentración empresarial, que es casi una ley del mercado última para poder sobrevivir, en España va a tener, está teniendo, y tradicionalmente las tiene especiales consecuencias. Partiendo de eso, posiblemente la reestructuración, tal y como está planteada, no va a llegar nunca a las pymes, para empresas más o menos grandes, aunque conceptualmente es posible que llegue a las pymes. En ese escenario, en esa realidad, que es la realidad empresarial y comercial a la que nos enfrentamos, el experto, pues en la medida en que es necesario, estratégicamente necesario, porque el juez, si crea al experto, deposita cierta confianza en sus planificaciones, puede conseguir eso que se pretende por la ley. Aquí la imparcialidad al final quien la tiene es el juez. Y el experto lo que tiene que hacer es intentar convencer al juez de que él también es realmente imparcial, profesional y que con su plan no se va a hacer un estropicio ni un daño, ni por supuesto se va a vulnerar la ley. En esa lucha estamos. Es una institución que lleva aplicándose 3 años. Los planes, que ya empiezan a verse muchos, también evolucionan.
Había ahí cierta inseguridad jurídica. Mucha, por la sencilla razón de que en nuestro país siempre hemos pensado que un plan de reestructuración es como un convenio. Y en los tribunales se ha pensado, y con razón, que si los acuerdos, si los acreedores están de acuerdo y los deudores también, en unos porcentajes más o menos altos, pues eso, ¿quién es el juez para meterse ahí? Y bueno, y luego estaban pues 1000 casos en los que la finalidad no era esa, en los que realmente lo que se pretende son otros intereses un poco más espurios, también los hay que salen bien. Tenemos tendencia a hablar de los desastres, no de lo que porcentualmente habría que hablar de los dos casos, ¿no? Y esa evolución de la reestructuración, esa evolución de esa institución, pues ahora en los juzgados, al igual que pasa con la segunda oportunidad como persona física, que ya empieza a ver de una corriente contraria, sino a darse cuenta de que se está exonerando a gente que quizá desde un punto de vista de justicia material no tendría que estar tan exonerados. Pues también en la vía inversa, en la parte gorda de la cuerda, en las reestructuraciones ya los juzgados, los jueces de lo mercantil empiezan a meter mano, vamos a hablar allá en... O sea, porque en yo entiendo que al final una coloquiales. cosa es la teoría de lo que hace el legislador, ¿no? Cuando Sí, estudia por ya supuesto. que nos encontramos, como efectivamente usted citaba el Chapter 11 al principio, cómo tenemos que cambiar nuestra legislación para dar esa segunda oportunidad a las empresas o a los empresarios, ¿no? Pero claro, ahora se van viendo que en la práctica no es todo sobre el papel, por lo que usted nos está diciendo, y 3 años después afloran cositas. Efectivamente, y no pocas, ¿no? La utilización de los planes para cuestiones más societarias que de planes, buscando el control de sociedades, evitando... no voy a hacer ahora un glosario de desastres. Hay que saber si funciona o no funciona este modelo, digamos que no se verá hasta pasado el tiempo, porque puede que haya muchos planes de reestructuración, pero si luego no funcionan, con el tiempo es cuando sabremos que no ha funcionado realmente esta medida. Yo particularmente tengo una teoría al respecto sobre el control de eficacia de los planes. Y esa estadística no se dispone ahora mismo, quizá el Refor con tiempo la saque, y es cuántos planes homologados judicialmente, esto es con el visto bueno del juzgado, acaban en concurso. Claro. Ya. Porque si un plan de reestructuración acaba en un concurso en un tiempo más o menos breve, sin que el mercado haga nada para que esa empresa tenga que cambiar el escenario, evidentemente el plan estaba mal o estaba mal homologado o las dos cosas. Eso se va a ver en las estadísticas, ¿no? En un tiempo. Pues sí, las veremos si es que se hacen. Es que ya lo de las Bueno, estadísticas, y luego- hasta y yo lu- y dudo de las luego, estadísticas. Vamos a ver, también hay, discúlpeme, pero también Qué falta de hay una finalidad cuando se reforma la ley concursal, que es sí que hay una segunda vida y anticiparse a todos los problemas, ¿no? También hay una parte de decir, oye, hay momentos de parar una situación delicada en la empresa y decir, oye, aquí tenemos que actuar. También lo importante es que nuestro tejido productivo se vea beneficiado del cambio de la ley, porque si al final vemos que se sueltan algunos hilos, la finalidad que teníamos en todo esto era que sobrevive el tejido productivo y que cuando no sobrevive se aprovechen todos los activos de la mejor manera posible y se pague a todos los acreedores. Sobre todo yo creo que era anticiparse, ¿no? Sí. O sea, poderse anticipar ante una cosa que, oye, que esto pinta mal. Y lo hemos hablado aquí en Sí. este muchas espacio de Seguros veces. muchas veces. ¿Cómo nos Levantar la anticipamos? mano Algo antes de que tiempo. empieza... Pues estáis dando la clave. Es que no es una cuestión solamente de que el legislador legisle bien, legisle muy bien y tengamos unos fantásticos expertos, reestructuradores, unos auditores concursales sin mácula y todo funcione como nos gustaría que funcionara. Es que debe ser biunívoco. También el mercado, también los empresarios deben empezar a quitarse, hoy estoy yo muy práctico, los calostros, hablando así, Sí. en plata, y asumir que uno le puede ir económicamente mal, se puede incluso arruinar y debe afrontarlo como una experiencia, como una enseñanza. Aunque sé que eso es muy difícil de pregonar, por cuanto que el mercado, aquí en España sobre todo, no se perdona al perdedor, somos así. Somos de esa filosofía, van a pasar muchos años hasta que entendamos. Pero basta con, por ejemplo, las startups. Todos sabemos que las startups, el 80% no llegan. Y sigue habiendo mercado de startups. Y siguen invirtiéndose en startups. Quizá ahí la mentalidad del inversor está madura. Pues bueno, no sé cuánto tardaremos en conseguir que nuestro mercado esté maduro y asuma que la insolvencia no es el enterramiento del primer y único intento por hacer algo de valor en el libre mercado. Pero sin duda hay que conseguirlo, porque si no, por mucho que por muy bien que esté la ley, realmente no va a conseguir lo que pretende. Imponer el sentido común es difícil. Expertos en reestructuración y, bueno, pues la polémica, el análisis, el bagaje que vamos generando en España con esta figura
En entredicho ha sido muy interesante. José Vicente Echevarría Jiménez, abogado especializado en el área mercantil y asesoría de empresas, administrador concursal, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Murcia. Muchas gracias por su claridad. Muchísimas gracias, Alicia Tabanera, abogada del Departamento de Insolvencias de Surus. Alicia, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y muchísimas gracias, Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Cuídese, gracias. Gracias a vosotros. Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.